Un nuevo episodio de Converso se pone en marcha. Esta noche, Nerina Coria. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Nerina, gracias por venir, bienvenida y espero que puedas disfrutar de un rato de charla en este Converso. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, vamos a conocerte un poquito más, por ahí empezar y a tomarnos el primer tiempo de la charla para decir quién es Nerina Coria, que hasta acá la podemos, o me voy a atrever a presentarla como licenciada en Kinesiología y docente de la UBA, ¿sí? Pero tenés una historia en Olavarría porque sos olavarriense, estuviste un tiempo fuera de Olavarría y hoy tenés un fuerte emprendimiento local, una empresa local de salud que me parece que es importante trazar primero quién sos para luego ir recorriendo algunos aspectos de tu vida, si te parece. Bueno, dale. Bueno, yo nací en Olavarría, una familia común, como muchas. Mi vida fue acá, el colegio público, como siempre, o sea que íbamos todos. En ese momento íbamos a esos colegios, jugábamos al vóley, yo jugué al vóley mucho tiempo. Hice muchos deportes, pero bueno, el vóley fue como lo que más me marcó durante 10 años, en esa época de Maleta y de la liga de vóley, que bueno, nos dejó muchas enseñanzas y muchas alegrías. Y a los 18 me fui a estudiar con mi grupo de amigos y bueno, y allá me quedé. Uh-huh. Hice la carrera Buenos y me quedé Aires. en Buenos Aires, sí. Uh-huh. Sí, me quedé 26 años. Uh-huh. Realmente fue mucho. Nunca pensé que siempre estaba la esperanza de volver a Olavarría o de irnos al interior, pero cada vez nos afianzábamos más laboralmente y cada vez se veía más lejos eso, y después vinieron los hijos y bueno, hasta que la pandemia hizo que se puedan rever las cosas y decir, bueno, podemos empezar de cero en otro lugar y volver. Uh-huh. A ver, una pregunta de contexto nomás, pero ¿qué Olavarría dejaste y qué Olavarría encontraste? Cuando uno elige volver a la ciudad que dejó durante 20 años, ¿qué ciudad dejaste y qué ciudad encontraste? Y dejé una Olavarría chica, una Olavarría que más nos conocíamos todos, que era una ciudad mucho más chica que la que encontré ahora. De hecho, cuando vinimos con mi marido dijimos, bueno, vamos a tomarnos un año para conocerla. Porque él me decía, bueno, vamos a alquilar o comprar lejos, Parque Arano, vamos para lejos, total, nosotros veníamos de Buenos Aires y todo nos parecía cerca, pero digo, vamos a vivirlo. La barriga creció, antes llegaba hasta la Trabajadores, no existía todo eso, creció mucho en infraestructura, creció mucho en otros aspectos malos también, inseguridad, todo, pero bueno, no deja de ser mucho mejor que Buenos Aires y que lo que vivíamos nosotros allá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero es otra Olavarría. ¿Pero te sigue gustando la ciudad? Sí, la ciudad es hermosa. La ciudad tiene parques, emprendimientos, es muy productiva, es muy pujante. Sí, la ciudad es hermosa, por eso la elegimos. Uh-huh. Sí, la ciudad es lo que más nos atraía en la vuelta, uh-huh, se podría decir. Uh-huh. La Nerina de los 18 años que llegó a la UBA y eligió kinesiología. La pregunta es, ¿por qué kinesiología? Es un gran tema. La verdad que yo había test vocacionales en la universidad, creo que siguen estando, uh-huh, porque yo ayer recibí una chica en el centro que le pasaba lo mismo, y esos test, digo, bueno, ¿qué estudio? Eras como que te tenías que anotar en algo para empezar el CBC en ese momento, ¿no? En ese momento todos íbamos a ir a la universidad pública y no sabía qué. Y el test vocacional me ha dado 90% economía y 80% trabajo social. Y bueno, y no estaba tan errado. Digo, mamá, que alguien me ayude.
Bueno, fui una psicóloga que hoy le agradezco muchísimo, siempre la nombro, que me ayudó muchísimo, ayudarme a darme cuenta por qué tanta 90 y 80. Y bueno, ella me fue llevando con sesiones de psicología y sí, a mí me gustaba el trabajo social, pero no me gustaba lo abstracto. No me pongas a estudiar Freud o la psicología. Entonces, bueno, había como un 80-90. Nunca me costó matemática, física. Fueron las mejores notas que tenía, era física, matemática, lo concreto, pero sí no podía dejar de ver el trabajo social que tenía que tener mi profesión. Y ella siempre me decía, la facultad son 5 años. Vos tenés que saber qué haces desde los 23 o 24 hasta los 65 o 70 que trabajes. La profesión es lo más importante, no es la facultad. Y eso fue lo que yo siempre les transmito a los chicos que están por empezar. Pensá qué te gusta hacer después. Y no me arrepiento un solo día de mi elección. Realmente me ayudó ella a elegir, porque yo en mi cabeza estaba el kinesiólogo deportivo, el kinesiólogo que te ponía el ultrasonido, el aparatito, el kinesiólogo de consultorio, que era el que yo no quería. Y bueno, y yo sí quería el de la gente, el de rehabilitación. El kinesiólogo vinculado con el asistente social, quizás esa mixtura entre... Tenemos mucho de nosotros de asistencial en la rehabilitación neurológica y lo que hacemos, ¿sí? Porque volver a un paciente a caminar y volver a un paciente a la casa y volver a un paciente a que vuelva a ir al baño y que vuelva a su hogar después de una internación o después de una ACV, todo lleva a lo asistencial. Todo el tiempo estamos juntándonos con la familia cambia cuando un paciente cambia, entonces tenemos que estar mucho con ellos y acompañar todo ese proceso. Y si bien tiene que haber siempre una psicóloga que ayude a afrontar la lesión que el paciente le queda o la secuela que el paciente le queda, nosotros tenemos que estar en el día a día con él y vivimos mucho más a veces de lo que le cuentan a la psicóloga en una sesión de 1 hora. Entonces trabajamos mucho con eso y bueno, y eso es lo lindo también de lo que hacemos. ¿Cuál fue o cómo considerás que fue tu formación en la universidad pública y en la UBA en particular, para mí emblema de la universidad pública argentina? La formación fue muy buena y sigue siendo muy buena, siguen siendo muy buena. A veces falta renovar un poco los programas, hay gente más grande, hay chicos con más empuje. La UBA no tiene tanto renovación de puestos, no hay tanto concursos, no se abren tantos concursos, está muy estancado en ese sistema de que viene ya la misma gente y hasta que no se jubilan no se puede renovar o no es fácil, no se abren puestos. Hay mucha más ingreso de gente no docente que docente, lamentablemente. No deja de ser público. Pero la formación que recibiste fue... La formación es excelente. La formación es excelente. ¿Qué recordás de aquella formación? Algo que te haya marcado, que digas, esto sí, además confirmó mi hipótesis, era esto lo mío. Porque viste que a veces uno, cuando está trabajando de lo que estudió, recuerda o se va a esos momentos de formación y dice, aparte de esta psicóloga que te orientó, también en la formación hay alguien que te dice, confirmado, era acá. La psicóloga, hubo otra persona antes, que fue Susana Masitelli, que es una kinesióloga que estuvo toda la vida en Corpi, que era la mamá de una amiga mía, la psicóloga me dijo, bueno, vamos a hablar con gente que haga otro tipo de kinesiología, sacando la deportiva. Y a mí siempre me gustaba el tema de discapacidad y me orientaba mucho a chicos también. Y fui a hablar con ella y ella con el plan de estudio, y me nombró todo y digo, esto es lo mío. Ella fue la que yo dije, esto es lo mío. Esta es la carrera que yo quiero estudiar. Previo había ido a la fonoaudióloga, porque una de las también era de las fonoaudiólogas, era otra de las carreras que me interesaba, y la fono me dijo, yo creía que vos ibas a ser kinesióloga, toda la vida deportista, todo, y yo la tenía negada la kinesiología. Pero bueno, finalmente Susana fue como el clic hacia esto que es la rehabilitación que ella hacía, fue kinesióloga de Corpi toda la vida, y dije, esto es lo mío.
Y después en la carrera es tan amplia, pero siempre había docentes que te marcaban y siempre había rotaciones hospitalarias que te marcaban y que vos decías, qué bien que trabaja, yo quiero trabajar así. Y bueno, y así fue. Después hubo un paso, vamos a seguir pasando rápido las hojas. Si vos considerás que hay algo que quieras, me frenás y lo ampliamos, pero después de la formación en UBA llegó el momento de formar en UBA. ¿Sos formadora o fuiste o estás en un tránsito ahí? No. Vos cuando terminás una materia y elegís, vas a la escuela de ayudantes. Haces una escuela de ayudantes que es un año y después te dan como un título de ayudante. Ad honorem, obvio. Que eso empezó en mi vida en el 98, 99. 99, el 2000 empieza mi nombramiento. El año 2000 empieza mi nombramiento, tuve muchos años ad honorem y bueno, eso vos a medida que vas escalando y que vas creciendo, llegó mi nombramiento oficial. La UBA te mantiene, en el recibo de sueldo te mantiene la antigüedad, o sea que mi antigüedad era del 2000, a partir de que yo empecé como JTP. Y bueno, hasta que me vine acá y éramos virtuales, todo bien, pero cuando tuve que dar la presencialidad absoluta y tuve que hacer un paso al costado porque no podía viajar todas las semanas. Realmente el costo era alto. Pero bueno. ¿Qué significó formar en la UBA? ¿Formar a otro? ¿Qué significó ser o qué significa ser docente en la UBA? Es hermoso, a mí me encanta la docencia. Es una rama, mi mamá es docente. Y yo le decía que no iba a ser docente porque no quería ir todos los días de 1 a 5 y aguantar los chicos. Mi mamá era maestra. Entonces yo no quería eso dentro pero que me encantaba ir una vez por semana o 2 veces con chicos grandes que me entiendan, decía yo, a dar clases. Me encanta dar clases. Realmente es algo que me apasiona. Después la UBA me pidió que haga la carrera docente en la universidad. Y tuve que hacer la carrera docente, hermosa, son 3 años de carrera docente mínimo, y eso te habilita un montón también para concursar o para otras universidades, porque para ser profesor titular en otra universidad tenés que tener la carrera docente, sí o sí. Eso por CONIAU es así. Y bueno, y en la UBA es una satisfacción constante, porque el otro día me encontré con un chico en un cumpleaños y me dice, yo fui alumno tuyo, acá en Olavarría, me encuentro con chicos que fueron alumnos, en realidad me escucharon en teóricos que había 200 personas, no fueron alumnos de mi comisión específico, pero me siguen. ¿Cuál era la materia? Semiopatología médica. Me siguen saludando y diciendo, ¡ay, tus teóricos! Se acuerdan, y que se acuerden de vos bien, es gratificante. Es muy gratificante, sí. Hoy está en pausa la docencia. No está en pausa la docencia. No está en pausa. Bien. Yo después, cuando se abrió la Universidad del CEMIC, me invitan a formar parte del equipo para armar programas, porque de cero. Así que armé programas de 2 materias, de una de tercero, otra de cuarto, en el Instituto Universitario, y después lo concursé con otros docentes, y estoy concursada ahí como profesora titular, y después en la UBA voy a dar los teóricos que yo más daba, que es neuro, porque mi materia tiene muchas otras aristas que la dan los otros jefes, así que yo ya tengo los cronogramas de mis viajes ahora en septiembre, eso. Hace poco fue la UBA habla de ELA y yo fui como invitada de kinesio, o sea, sigo estando. Me hice un paso a un costado con la renta porque realmente se la merece otro. Yo no puedo estar, pero sigo estando como profesora honoraria. Y viajo a dar los teóricos. Estoy. Yo le dije, no me quiero ir del todo, pero bueno, estoy. Sí. Es un lazo difícil de cortar, uno entiende, después de 2 décadas. Muy difícil, me costó mucho. Me costó mucho porque yo cuando nos vinimos, cuando la decisión fue venir, le dije a mi marido, yo la UBA no la dejo, sigo. Y él me dijo, sí, pero bueno, realmente viajaba el jueves a la noche, viajaba a la 1 de la mañana, volvía en el de las 10, llegaba a las 5 de la mañana, a las 8 estaba con los pacientes en core y 2 nenes chiquitos y no me recuperaba. Cuando querías acordar estaba el otro jueves que había que viajar nuevamente. Realmente el costo era alto.
como mamá, como todo, porque no sé, no podía tener una rutina, como no tenía rutina. El miércoles ya cortaba, iba lunes, miércoles al gimnasio, ya estaba, jueves, viernes estaba como, ya estaba anulada mi vida. Entonces, bueno, tuve que tomar la decisión y viajo, trato de armarme con las de CEMIC. También me invitan en Favaloro a alguna clase de vestibular, que es lo que yo hago, así que doy clases así y me armo, tengo un cronograma de viaje, una vez por mes viajo. Bueno, y eso mantiene la conexión mantiene mi conexión con Buenos Aires y con la docencia, más que nada. Que es algo que definitivamente te gusta y te atrapa la docencia, más allá de aquella no quiero ser maestra, dicho a mamá. Sí, me encanta. Sí, me encanta la docencia, es algo que me gusta. Sí. Bien, ahí vamos entrando ya al tema de la vuelta acá a Olavarría y de la instalación del centro, pero para hacer una primera definición general es, ¿qué rol cumple un kinesiólogo en una persona con discapacidad? Es una persona más del equipo. No se puede trabajar si no hay equipo en una persona con discapacidad. Y eso es lo que, una de las cosas que más veíamos que faltaba. Nosotros cuando abrimos como kinesiólogos solos y nos derivan una ACV, te lo derivan a Nerina que hace neuro, pero necesita el terapeuta ocupacional, necesita el fonodiólogo, necesita un equipo. El kinesiólogo es una parte nada más del equipo, y a nosotros nos falta gente para el equipo, o sea, pero porque tampoco nos da mucho la infraestructura, pero sí o sí un paciente necesita un equipo de trabajo. Y eso es lo más importante. El kinesiólogo es parte de ese equipo. Bien. ¿Cómo fue la idea de construir y de montar y de armar un centro de rehabilitación acá en la ciudad? Contanos un poco y contanos un poco de qué va el centro también. Sí, nosotros, bueno, yo trabajé, cuando recién me recibí, empecé en una clínica de rehabilitación, después me fui a Fleni y después me fui al privado. Pero cuando vos entras en las clínicas de rehabilitación, ves el trabajo en equipo. Yo no puedo decirle a un paciente, no vas a volver a caminar. Se lo tiene que decir la psicóloga, que está más preparada que yo para decírselo. ¿Se entiende? Hay cosas, hay aristas en la rehabilitación que la tiene que hacer cada profesional, ¿sí? Entonces, cuando uno viene con esa mirada o trabajando cada uno en su rol, y nos vinimos acá, bueno, te encontrás con que, bueno, sos kinesiólogo otra vez solo. El solito, de consultorio. Claro, el de consultorio, el kine común, y vimos que cuando abrimos venía un paciente de silla de ruedas con ACV y, bueno, no necesitaba un kine común solamente, necesitaba la fono, necesitaba el TEO, y empezamos a incorporar, y lo que fue pensado como un consultorio fue creciendo. Y hoy somos un montón. Nosotros, en realidad, cuando yo recién llego, la esposa de mi primo, que es la profe de Pilates, una de las socias, que es profe de educación física, me dice, mirá lo que me ofrecieron en la esquina, estaba todo cerrado eso, porque estábamos en pandemia, 2021 había cerrado. ¿Digamos dónde? 9 de julio y Belgrano, había un gimnasio. Entonces digo, sí, yo fui toda la vida y el club me mandaba ahí a gimnasio en mi época. Le digo, lo conozco, pero bueno, yo no tengo cabeza para hacer, había que hacer obra. No tengo dos nenes chiquitos, era mucho para mí. Y era ella y yo como kine, ella como profe. Hermoso el lugar, pero no, yo voy a buscarme 2 socios o alguien más. Y por redes sociales veo que había 2 chicos que fueron docentes, uno fue alumno mío en la UBA, y la pareja, la novia que era de acá, y se habían vuelto. Con mucha formación, mi socia tiene mucha formación en neuro, en residencias, ahora hizo la especialidad, y mi socio hizo toda la especialidad en cardiorrespiratorio, y lo llamé por mensaje de Facebook, me acuerdo, en esa época le digo, chicos, sé que están acá, nos podemos juntar, y nos juntamos. Le digo, miren, me propusieron ese lugar, pasen a mirarlo. Re entusiasmados, ellos sin chicos, yo tenía 2 nenes chiquitos, re entusiasmados, y bueno, y ahí le metimos todo, le dimos todo, porque fuimos a laburar fin de semana, hicimos toda la obra cero, estaba realmente destrozado el lugar, y bueno, realmente laburamos un montón.
los 4. Mari, porque había que transformar ese lugar en un lugar apto para lo que querían hacer también, que supongo requiere algunas características internas por ahora. Del externo vamos a hablar en un ratito, pero de lo interno. De lo interno sí, lo que pasa es que se venía abajo, donde sacamos, había toda, no me sale, como unas maderitas, que se suponía que había humedad, pero sacabas y caía la pared. Caían los espejos, la pared. Ningún albañil quería agarrar eso. Nos dijeron, pongan durlo. Así fue, tuvimos que durlear todo y de a poquito ya eso lo absorbimos nosotros y después, bueno, fue descontado el alquiler, pero nosotros fue una obra que le metimos mucho de nosotros. Con el objetivo de que el centro surgiera. Con el objetivo de abrir, sí. Uh-huh. Sí, pero ya a último momento, con mi mamá hacíamos las colchonetas, ya no teníamos plata para nada. Hacíamos las colchonetas nosotros, cosimos con mi mamá las colchonetas, con Sofía pintábamos cosas, la engrampábamos, David hacía otras cosas. Realmente le pusimos mucha garra, que hoy ya con hijos todos sería difícil hacer todo eso que hicimos. Realmente ¿eso fue en el 2021? Un poco antes. 2021. Uh-huh. Y muchos meses estuvimos de obra, sí. ¿Inauguraron cuándo? Inauguramos en octubre o noviembre del 21. Bien. ¿Qué demanda era la de noviembre del 2021 y qué demanda es la de septiembre del 2025? La de noviembre del 2021 era una demanda que teníamos 1 o 2 cada uno por hora, que veníamos alquilando otro lugar. Yo llegué y como mi formación después en Buenos Aires mutó a la neurootología, que es el vértigo, mis colegas de acá me decían, abrí en un lugar, atendeme los vértigos, porque no había nadie, y me decían, entonces empecé alquilando un lugar y ahí fue cuando empecé a tener algunos pacientes, no entré en cero en Core, entré con algunos que ya venía, que siguen estando al día de hoy, tienen hasta peña de amigos, esos que empezaron conmigo en el 2021, y bueno, hoy es una demanda mucho mayor. Porque hay que tener en cuenta que el público no se renueva en 10 sesiones. No es tan sencillo rehabilitar una ACV, lleva mucho tiempo a veces. Entonces, bueno, pasa eso. Y lo hablamos fuera de aire y supongo que no rompo ninguna infidencia, pero también llegar a hacer un soporte y un salvoconducto a la sobredemanda que por ahí atendía Corpi, ¿no? Sí. Sí, realmente es muy poco un centro de rehabilitación para lo que hizo Olavarría. Olavarría es muy grande y el único que había realmente es Corpi. Tengas obra social o no tengas obra social, vas ahí y realmente no se renueva. Ese es el tema. Entonces terminás diciendo, bueno, descanse 2 meses, 3 meses, y a veces el paciente no necesita descansar, o sí o no. Entonces, bueno, realmente se necesitan muchos más. Más centros como... Sí, yo creo que lo que se necesita en Olavarría es una clínica de rehabilitación, que el paciente pueda estar internado para rehabilitarse. Si vos te pasa algo, acá no hay clínica de rehabilitación, y eso con internación, con médico. Y eso es lo que vemos por ahí de los traslados de personas que tienen algún padecimiento, que son trasladados al FLENI o algún otro lugar fuera de Olavarría. Exacto. Lo que necesitaríamos es algo de ahí, para mantener al paciente acá. Claro, el paciente está internado para rehabilitarse. Un paciente que todavía no lo podés llevar a la casa, tiene que estar internado, y ahí se le da, baja a la mañana al gimnasio a todas las terapias y baja a la tarde. Lo único que hace es dormir ahí. O sea, está internado para rehabilitarse. Y esas son las clínicas de rehabilitación. Acá no las tenemos. Acá me pasa que hay chicos que se han accidentado, todo. Digo, acá no lo podemos sostener. Un traumatismo de cráneo accidentado, tenés que trasladarlo a una clínica de rehabilitación, porque tiene que estar 24 horas atendido. Acá eso no lo hemos logrado. Y bueno, y termina el paciente estando en la casa, que es terrible. ¿Qué tipo de discapacidades atiende el centro? ¿O hasta dónde van? ¿Qué espectro de trabajo es el que tienen? Todas las discapacidades, adultos, primero y principal adultos. Ese es otro de los déficits que tiene Olavarría, la pediatría. No hay centro pediátrico para hacer neuro. No a todos los kinesiólogos les gusta neuro. Vos podés, no sé cuántos somos acá de kinesiólogos, pero son contados con los dedos de la mano los que hacen neuro. Deporte o kinesiología común puede hacer cualquiera. La universidad te avala, pero después el mano a mano con un paciente te tiene que gustar y tenés que tener vocación. Eso es.
y pediátrico no hacemos nosotros, pero falta. Hay equipos yo veo que hay equipos que atienden chicos con patologías pediátricas, pero el kinesiólogo no está el terapeuta ocupacional, faltan centros pediátricos. Ese equipo que es necesario para una persona con discapacidad no está en ese caso. No está el kinesiólogo en el equipo. Va el kinesiólogo a un lado a veces, va el terapista a otro lado. Bueno, pero eso atenta contra la rehabilitación, ¿o no? Sí. ¿O no la hacen No sería óptima? lo ideal. No sería lo ideal. Porque acá, viste, es re difícil. Nosotros tratamos de invitar a las psicólogas de cada paciente, porque nosotros en el centro no nos da la infraestructura para tener una psicóloga, pero tratamos de hacer, aunque sea una reunión virtual con las psicólogas y hablar, porque ellas son quienes nos ayudan a nosotros a avanzar con el paciente. Y bueno, y acá falta eso de equipo. Si venís conmigo, el paciente es como que es de uno o es de otro. No, el paciente es de él, nada más. Pero eso es una de las cosas que más me costó en Olavarría al principio. Y yo empecé a mandar mensajitos a los médicos, me presento y le digo qué es lo que yo opino, con respeto. El no poder armar equipo, falta eso del equipo. ¿En todos los ámbitos de Olavarría? Yo creo que sí. No me puedo meter en lo que yo no hago, ¿no? No, al menos en tu ámbito. Sí, yo no me puedo meter en otros lugares que yo no. Pero no era esa la intención, sino en tu ámbito particularmente. No, en mi ámbito sí. Sí, va el kinesiólogo allá, va el terapista ocupacional allá, va la psicopedagoga allá y va a otro lado. Y a veces, capaz que es por infraestructura o porque llevar un equipo adelante no es fácil. No es fácil. Muy fácil porque es muy fácil acá abrirte algo vos. Es fácil, alquilás un lugar, los colegios te dan todo y te abrís. Entonces, bueno, a veces se van, los formás y se van, no es fácil, o no se adaptan al equipo, hay que adaptarse a un grupo y a un equipo, y bueno, pero acá hay mucha falta de equipo. Y en pediatría no hay un lugar de rehabilitación. Un paciente pediátrico hoy de Olavarría que necesita rehabilitación chicos, sí, no se va. A mí me han pedido, por favor, atenderlo, y le digo, yo no hago pediatría. Pero ¿cómo? Y no, porque vos vas al clínico o vas al pediatra, son dos especialidades distintas. La formación, el neuroadulto son patologías que no hay en neuropediatría, y en neuropediatría son patologías que no hay en neuroadultos. Entonces no somos compatibles, o sea, y bueno, pero bueno, no, hay que armar, pero bueno, hay que formar, hay que hacer. ¿Tenés ganas? ¿Te pondrías en ese lugar? Doy todo con lo mío y sé que podemos crecer mucho más nosotros. No me metería en lo que no hago, que es la pediatría. No me metería. ¿Y tratarías de formar o traer a alguien al equipo que pueda a eso en esto del crecimiento? Sí, se puede, obvio, pero necesitamos crecer en infraestructura para poner, porque vos no podés poner un paciente que está adulto, un adulto mayor que está mal y que a vos quizás lo ve y te puede dar lástima, con un chiquito que, o sea, no son compatibles, son distintos horarios, son distintos, no podés ponerlos juntos. No se puede rehabilitar junto el adulto con el pediatra. Cuando me dijiste lo de la clínica que teníamos como déficit en Olavarría para rehabilitar, uno a veces cuando está frente a quien hace, dice, bueno, sí falta, ¿por qué no accionás ahí? ¿Por qué no vas por ese lado? Sí, sería ideal, necesitaríamos un montón de capital inversor, pero bueno, no te lo descarto. ¿El grupo humano estaría para empezar por lo menos a llevar adelante? El grupo humano se puede buscar y se puede hacer. Hay muchos chicos de la facultad que nos vienen a golpear la puerta, que se van recibiendo. Hay una facultad en Mar del Plata, yo no la conocía, y que están estudiando muchos chicos acá, y venían a golpearnos la puerta a ver si podían venir a mirar, y yo le dije, no, bajo ningún concepto vamos a hacerlo sin un respaldo, sin un seguro universitario, porque las rotaciones o eso tiene que tener un seguro por las dudas. Como docente esas cosas uno las va aprendiendo, y me contacté con la facultad, mandé mi currículum, enseguida me incorporaron y los chicos vienen bajo un sustento. Acá rotan con nosotros, ven lo que hacemos, hay muchos que se han quedado, se recibieron y volvieron y están con nosotros hoy. Tenemos 2, 3 chicos de la universidad que estuvieron con nosotros y hoy están como trabajando fijos.
Bien. Así que, y siempre recibimos. Hay posibilidades, digamos, hay un Sí, recurso humano, recurso humano, sí. Existe. Sí, hay que armarlo. Que armarlo. Pasa que necesitas mucho más recursos humanos, necesitas médicos, necesitas más cosas, ¿sí? Pero sí, yo creo que sí se puede armar. ¿Y considerás que Olavarría ya estaríamos hablando de que es una ciudad que lo necesita? Sí, lo necesita. Sí, lo necesita. Sí, porque vos tenés que trasladar todo el tiempo a gente a otros lados. Y tenés que pensar a mí me pasa que a mí me contactan mucho pidiéndome contactos con Fleni, contactos con Santa Catalina, decir que yo todavía tengo los contactos en Buenos Aires de mucha gente, pero bueno, el Roca o el INAREPS o el IREPS, todo el tiempo buscando dónde puede entrar un paciente a rehabilitarse. Paciente que acá lo ideal sería que no vuelva si no está más rehabilitado. Bien, el espectro de atención de la discapacidad me dijiste era completo. ¿Qué es lo que más aparece? ¿Qué es lo que más atiende el centro? ACV, Parkinson, los extrapiramidales hay mucho Parkinson, mucho parkinsonismo, hay muchas demencias que vienen con algún cuadro motor también, y sí, traumatismo de cráneo, pero ya no en una etapa aguda, ya cuando puede venir en una silla de ruedas. Traumatismo de cráneo, lesiones. Eso es producto medulares, mayormente de accidentes viales y ese tipo de cosas. Accidentes, sí, accidentes. Sí. Sí, básicamente todo. Y no me voy a olvidar de David porque me va a matar, todo lo que es cardiorrespiratorio, infartos y EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que puede ser por fumar o puede ser por exposición a las industrias, hay también varios, todo lo que es enfisemas y trabajo de respiratorio y cardíaco, que eso lo hace mi socio, que es un trabajo físico, o sea, vos vas a tener siempre el enfisema en el pulmón, pero lo que vas a cambiar es la calidad de vida. Pueden andar más, caminar. Bueno. ¿Y esos son tratamientos de larga duración? Digo, estos últimos que mencionaste. ¿O son de esos? Sí, es como ir al gimnasio, pero cuidado. Esa era la pregunta. Porque muchos tienen bigotera, se le pone el oxímetro para ver si no levanta muchas pulsaciones, se le hacen test para ver hasta dónde puede subirle la cinta o la bici. O sea, vos elegís el programa de rehabilitación en base a la evaluación que le hace. ¿Se entiende? Hay pacientes que son mucho más restrictivos, mucho más crónicos que otros. Hay pacientes que necesitan oxígeno para hacer ejercicio y pacientes que no, que lo pueden hacer sin oxígeno. Son ejercicios, es como el gimnasio, es crónico. Bien. Pero cuidado. O sea, cuidado, hay de todo. Hay un compresor, hay oxígeno, hay todo para trabajar al lado de las cintas. No es algo que te lo puedes hacer en un gimnasio. Y el centro va, me imagino, permanentemente debe tener que ir actualizando de la manera en que atiende cada una de estas patologías, porque son patologías además que todos los días pueden aportar algún síntoma nuevo o alguna cosa nueva para atender, ¿o no? Sí, tratamos de evaluarlos. Nos juntamos a veces, nos es re difícil juntarnos todos porque a veces el paciente viene todos los días, pero a veces nos juntamos a las 7 de la mañana, lo citamos y vamos todos a las 7 de la mañana y lo vemos entre todos, como para aunar objetivos de tratamiento. Cuando a veces el paciente se estanca, decimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué hacemos, nos juntamos, evaluamos y decimos, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en esto, y tenemos como objetivos de trabajo para seguir. Sí. Pero eso te lo da a veces uno está lunes, miércoles y viernes con el paciente y ya está como no aburrido, pero ya hasta acá, y a veces viene otro kinesiólogo y dice, ¿y si hacemos esto? Claro, porque yo imagino el paciente que está padeciendo una determinada situación, encima sumarse a estas rutinas de rehabilitación debe ser muy duro para la persona tener que transitar ese camino de la rehabilitación. Es duro, pero para ellos es bueno, porque ven que no son los únicos. Y ver que hay muchas personas, o sea, acá y más en Olavarría, que entra uno y dice, ay, mira, acá está este fulano, se conocen todos, entonces se saludan, es un club social a veces el centro, y se encuentran y ven, mira, este era mi médico y hoy está así, y ven que no sos el único que le pasa. Entonces, el no ser el único que no puede caminar bien, los hace sentir bien, y siguen viniendo y siguen manteniendo, porque eso
a veces ver que no sos el único que te pasó está bueno, sino en tu casa sos el que está distinto. Ahí están todos iguales. Una persona que sufre alguna de estas patologías que mencionaste, con una buena rehabilitación, ¿puede tener buena calidad de vida? Sí. La calidad de vida la da la buena rehabilitación, y depende uno a qué llame calidad de vida, depende de la secuela que queda. Hay personas que pueden quedar en una silla de ruedas con una muy buena calidad de vida, seguir yendo a la universidad, seguir yendo a trabajar, tener buena calidad de vida dentro de su secuela, que es no caminar o estar sentado. Pero no quiere decir que le vayas a cambiar que puede tener buena calidad de vida con lo que queda. Y eso es lo más importante. Yo atendí 13 años una chica allá en Buenos Aires, lesionada medular, que bueno, fue la que me presentó mi marido, mirá, nuestra testigo de casamiento, y ella tuvo un accidente a los 18 años y después volvió a la universidad, nos costó muchísimo, pero volvió a la universidad, después se presentó en Cancillería, hoy es abogada de Cancillería, y va en silla y va a trabajar, y hizo una vida lo más normal que como todos, y eso es rehabilitar, ¿sí? No es rehabilitar, no es volver a caminar. Rehabilitar es reinsertar de vuelta a un paciente a la sociedad. Claro, yo por ahí me pensé esta pregunta en la persona que circunstancialmente tiene un accidente vial, y la vida le cambia en ese segundo, en ese impacto que produce el accidente vial. Después pasa un tiempo médico clínico, que es hasta... Digamos, uno puede pensar que ahí uno cree que se le terminó la vida, digamos, no es ese el concepto. Ellos piensan eso, sí, realmente uno piensa eso, sí, uno no, el paciente. Y nosotros nunca tenemos techo. La neurología nunca tiene techo. Si bien uno ve una resonancia, entonces mirá la lesión que tiene, pero tratamos de todo el tiempo seguir estimulando, porque nuestro sistema nervioso central es muy plástico y nunca se sabe. Yo he visto cosas que con el tiempo tenemos pacientes, que hay una paciente que estuvo muy mal con el COVID acá, de los primeros COVID, que estuvo en terapia mucho tiempo y vino en una silla de ruedas con los ojos así todo el tiempo, y estaba ida, ¿no? Estuvo muy mal mucho tiempo y no le encontrábamos nada, no había y de a poco, muy de a poco fue despertando. Se hizo un trabajo muy bueno con la familia, una familia muy, muy, muy comprometida, y de 4 asistentes que tenía, fuimos bajando con cámara, fuimos ayudándola. Después se le ocurrió que quería volver a manejar, y el hijo me dijo: de ninguna manera va a manejar mamá. Le digo: no la bajen, vamos a ver. Eso lo va a definir los médicos, y no lo va a definir vos. Trabajándola un poco va a manejar. Le dieron el carné, hizo todo, o sea, y hoy maneja, y hoy viene a Core manejando. Ya cuando venían, te estoy hablando, 3 años pasaron más o menos en todo esto, y vos decís, es un paciente para documentar, y hoy está casi en la normalidad de la vida. Reinsertar. Sí, es grande, ya no la reinsertamos laboralmente porque es una persona grande. Bueno, pero a lo que sí necesita, por lo menos su vida, ahí está reinserta. Viene a gimnasia, ya le sacamos rehabilitación. Nosotros pusimos gimnasia para adultos, como para esos pacientes salir un poco de la obra social, del kinesiólogo, del asistencial, y que pasen algo más lúdico con el profe. Así que muchos pacientes de esos los tenemos unos días a la mañana y otros van a la tarde con el profe. Tratamos de sacarlos un poco de la rehabilitación, porque si no es ya aburrido y es larga. Quisiera entrar, antes de entrar a la parte más burocrática del trabajo y algunas preguntas que tengo vinculadas a eso, lo nombraste, yo estoy realmente conmovido. Nombraste la patología de la ELA. El caso Bullrich, sinceramente a mí me conmovió, pero el que me terminó de conmover, si algo había logrado el caso Bullrich, fue el caso de Martín Caparrós, quien hace algunas semanas atrás dio una entrevista así muy parecida a esta, y uno dice, él hablaba de la situación de ver venir la muerte, ¿no? Estar contando, ver venir la muerte. ¿Podemos hablar un poquito de ELA? ¿Qué es la ELA? Y al menos dentro de tus herramientas, no te pido sí, pero lo doy siempre. ¿Qué significa que un paciente o que una persona sufra ELA? La ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Es una patología que afecta
todo lo que es neurona motora, ya sea primera o segunda neurona. ¿Qué quiere decir? El nervio periférico o el central. Solo te va a afectar lo motor, o sea, mucho. Tiene varias formas de comienzo, porque vos podés afectar los nervios motores de la cara, todo, y afecta al bulbo y todo lo que es la masticación y la deglución, que esos son los trastornos más complicados, o puede afectar, empezar con miembros superiores, miembros inferiores, tener la mano, empezar a perder músculo en la mano, empezar a perder músculo en los pies, que son otros tipos de formas de comienzo, pero a la larga todos llevan a lo mismo, que es la atrofia, o sea, la muerte del músculo, de todos los músculos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, es muy rápida. Todavía no se descubrió la cura. Esto viene hace un montón. Se avanzó bastante, pero seguimos sin saber por qué pasa. Se da mucho más en hombres de una edad media. Y la sobrevida generalmente es de 6-7 años. Y si vos ya lees eso, sabés que eso es lo que te va a pasar y es duro. Dígame que me voy a morir, le dijo Martín Caparrós al médico. Y dice que ahí cambió su vida, cambió su rehabilitación, cambió todo, porque él lo vio de otra manera. Es una de las enfermedades que sabés que es así. Vos decís, bueno, tengo cáncer, pero tengo la esperanza de que revierta, porque hay mucha gente que revirtió, pero acá sabés que no. Entonces, acompañarlos tiene, como kinesiólogos, me acuerdo que yo tuve un paciente muchos años, si bien la sobrevida era 6, la tuve como 10, era un profe de educación física que realmente le metía mucha garra, él quería, y los médicos le decían, no vaya kinesio porque te va a morir igual el músculo, o sea, como, pero realmente hay que ayudarlos a transitar esto. Y vas ayudando, vos lo veías, no sé, hablaba mal, que es los músculos fonatorios, después empezó con lo motor y hoy ya está en la silla que no se mueve. Y así vas pasando con todos los pacientes con ELA, que con el tiempo van quedando, o sea, los mantiene vivos el respirador. El respirador los puede mantener años. Respirando artificialmente, porque ya la bomba muscular, los músculos no funcionan. O sea, la atrofia llega a esos músculos también. A todos, todos los músculos. Y los únicos que respeta son los oculares. Entonces terminan hablando por esta máquina, es una máquina. Claro. Que vos movés el ojo, tiene un teclado y un visor así, y vos movés el ojo así y eso va formando la palabra con el movimiento del ojo. Que es eso es como el final de la comunicación, sería. Vos podés tener lenguaje, hablar mal, todo, pero ya cuando ya toda la parte orofacial no funciona, pasás a la tráqueo, pasás a la gastro, pasás a todos los soportes externos y la comunicación, porque no se afecta lo cognitivo, te estás entendiendo todo lo que está pasando. No tenés, es motora, no tenés ningún trastorno en la cognición, no tenés ningún trastorno, es muy triste porque entendés todo. Claro, eso fue un poco lo que me quedó de ese testimonio en primera mano de Caparrós del otro día, era yo estoy entendiendo. Entonces ahora pensaba cómo el kinesio o todos otros que trabajan en la rehabilitación, cómo ayudan en ese proceso en el que el paciente entiende que el camino es la muerte o que camina hacia la muerte. No, ayudamos en distintas etapas. Cuando viene el paciente que acá te puede caminar, tratamos o sea, tenemos que llevar ir nivelando su actividad. Por ejemplo, cuando yo el otro día di la charla, si el paciente iba a nadar, que siga nadando, pero si nadar le implica después tener que estar tirado todo el día, porque eso no sirve, que disfrute, que tenga sus momentos de ocio, que pueda estar con su familia y que pueda hacer una actividad submáxima. Todo eso lo vamos modulando nosotros hasta que él, ¿entendés? Como de a poco uno va modulando. Esa es la función del acompañar, ¿no?
Así que bueno, todo eso se trabaja hasta que, bueno, después entrará el kinesiólogo respiratorio a trabajar todo lo que es la tráqueo, la aspiración de secreciones, el manejo del respirador, que hay kinesiólogos especialistas en eso. No es mi caso. Pero bueno, esa parte, que es la parte respiratoria, también la maneja el kinesiólogo. Nerina, quiero hablar un poco de la burocracia en un país bastante inestable, y uno cree que cuando hay inestabilidad o golpes duros, los más débiles, los más perjudicados, los que más necesitan son los que primero sienten el golpe, y ahí ubico a la discapacidad. Primero y principal, preguntarte cómo crees que funcionan las obras sociales respecto a la atención de estas patologías. ¿Hay presencia de obras sociales o es como que hay que remar y mucho para que las obras sociales entiendan la necesidad de una terapia de un paciente, por ejemplo, con ACV? Hay que remarla. Sí. Hay un gran vacío entre qué pasa y que puedan sacar el certificado único de discapacidad, que la ley los habilita todo, y ahí es como que la obra social se tiene que plantar y decir, bueno, ya tiene el carné y tengo que responder. Ahora los tiempos de respuesta dependen de cada obra social, como en todo. Tenés la obra social más chica, que a veces responde más tarde o mucho más tarde. Las obras sociales más amigas del Estado también, a veces responden antes que otras. Las prepagas responden por la falta de no pago o pago, a veces responden antes que otras. Es todo así. Es una burocracia que realmente queda el paciente en el medio. Y bueno, y uno también trata de ayudarlos a que peleen por sus derechos ante las obras sociales, porque yo no puedo ir a pelear, pero sí el paciente hacer valer su derecho. Pero además esa burocracia en este caso perjudica al centro también, digamos, es el paciente perjudicado, el centro perjudicado, y el sistema que no funciona, digamos, ¿no? Sí, el sistema que no funciona, pero ellos lo sufren, es terrible para ellos. Uno a veces puede solventar, tiene un poco más de espalda que el paciente, pero es terrible que la obra social a veces no responda. Que una de las cosas que siempre, yo tenía una paciente allá que siempre me decía que ella, si tendría plata, haría, es los traslados. No es fácil trasladarlos, una silla de ruedas, no es fácil. No te subís a un taxi, te subís, te pasás y vas. Es mucho más caro trasladar un paciente. Si vos tenés que llevar en un remiso o en un... no viene la empresa rápido como andan acá todos y te suben a la silla y te hacen todo eso. No es fácil, es mucho más caro, y a veces las obras sociales no responden, o la ley está súper baja el valor del kilómetro en traslado, y nadie los quiere llevar. Yo termino ayudando a mudarse a veces a los pacientes, porque no hay remis que quiera agarrar un traslado por discapacidad. Y eso es terrible, porque no se pueden trasladar de otra forma. Yo había pacientes que hubo un tiempo que lo buscaba todos los días yo para ir, lo dejaba al chico en la escuela, pasaba por su casa y lo llevaba a rehabilitación. Y después venía el padre y lo trasladaba. O sea, un viaje hacía yo para que ayudar. Pueda ir todos los días a rehabilitación. No me costaba nada, porque quedaba una cuadra de la escuela, pero te quiero decir que no había remis, que porque era tan poquito, eran 5 cuadras hasta el centro, no iba, por lo que paga la obra social en un traslado. Y bueno, y lo tiene que hacer todos los días, el paciente no puede afrontar todos los días eso tampoco. Sí, o pagar y lidiar con reintegros, y si no hay reintegros, ir a la justicia a reclamar los reintegros. Sí, pero la ley, que es lo que está pasando ahora, la ley quedó muy baja, hace mucho que no se actualizan los valores, eso se actualizaba en base a la inflación. Pero bueno, se iban actualizando, cada 3 meses vos actualizabas el nomenclador de discapacidad. Vos tenés un nomenclador por ley. Todo paciente con certificado de discapacidad entra en esa ley. Y en esa ley vos tenés un valor por hora de trabajo. Ese valor desde enero, febrero, que no se actualiza. Por eso está la ley de emergencia, porque los profesionales tampoco decimos, bueno, si no está actualizado el valor, empiezan a cortar las terapias, o las obras sociales no pagan. Entonces empiezan a cortarle las terapias a los pacientes, los traslados cada vez sigue siendo el mismo valor de enero y es terrible. Entonces, los pacientes que tienen 3, 4 terapias se les pone difícil. Y en forma particular no lo podrías afrontar, es mucho y es muy largo. Sí, o por lo menos sabes cuándo comienza, no cuándo termina.
Exactamente. Sí, porque uno ve a veces cuando surgen estas, uno lo ve público, lo ve en las redes, la gente que sale desesperadamente a pedir colectas y ayudas para afrontar un tratamiento después de que el paciente, vuelvo a los accidentes de tránsito, ¿no? Pero sufre el accidente, lo atienden clínicamente. Eso es lo que falta acá, la clínica de rehabilitación, para que el paciente pueda estar acá. Pide ayudas, mucha gente, colectas y ayudas, porque realmente no puede estar solo el paciente. Claro. Hay que sostener una familia allá esperando un departamento para alquilar, lo que sea, por otra acompañante. Vos tenés una clínica acá y es distinto. O sea, el paciente acá es más fácil para la familia solventar meses de rehabilitación allá. Entonces, bueno, es necesaria una clínica acá para evitar esos traslados innecesarios. Pero sí, creo que la discapacidad está en emergencia y hay que hacer algo. Si bien yo no tengo fines políticos, pero realmente están sacando las pensiones por incapacidad que no iban, gente que no estaba, gente fallecida, están haciendo auditorías de todo, que me parece bien también, porque a veces no todos hacen el buen uso de la discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, pacientes que tenían certificado de discapacidad con pensiones que hoy no están y siguen cobrando. ¿Quién lo cobra eso? Si se fallecieron o no. Entonces, bueno, el gobierno dicen que están haciendo algo, pero por otro lado se han olvidado también de actualizar y seguir con la ley. Pero está la discapacidad en emergencia. Sí, yo creo que sí. Hay que hacer cosas. Está la discapacidad en emergencia en cuanto a todos los valores y todas las cosas que la familia no puede afrontar si no actualizan todo lo que es los nomencladores de la ley. Sí. ¿Me contás la anécdota, porque ya que estamos en la burocracia, ¿me contás la anécdota de la rampa en el centro? Yo la sé, ya hemos hablado bastante afuera del aire, pero quiero que de alguna manera la narres, que quede dicho y por ahí tenés más éxito que la mesa de entrada. Pero contame como puedas, si quieras, la anécdota de la rampa o el vado. El vado sería en realidad, porque... Creo que sí, porque rampa la hicimos nosotros. La rampa la hicieron ustedes. Nosotros, cuando abrimos, preguntamos si nosotros podíamos hacer la rampa, todo, y bueno, nos dijo que pidamos por mesa de entrada. Yo lo que quería era la bajada del cordón, no la rampa. La bajada del cordón para que el paciente no tenga que subir el cordón, o las sillas que son a motor. Las sillas a motor son muy pesadas. En este momento se suben por el primer garage, que es la peluquería que está a dos casas, por ahí sube, como es un garage, frenan ahí, le decimos que frenen ahí, y ahí suben la silla a motor. Pero bueno, la bajada del cordón, yo vengo de 26 años trabajando allá en Buenos Aires, y que todas las esquinas tienen la ochava cortada, y que los pacientes, nosotros llegaban a la consulta en silla y los mandábamos a su casa en silla a motor y andaban por la ciudad en silla, y acá digo, no hay una bajada. Entonces la pedimos. Esa foto de mesa de entrada pasa por todos lados, por todos los WhatsApp que se te ocurra ha pasado, y bueno, y cuando no tuvimos suerte con eso, tuvimos suerte con que nos pintaron amarillo y la silla de ruedas, la bajada, y después cuanta persona entra a Core con fines que sé que está en la política, le digo, bueno, con lo que necesites, pedime. ¿Me ayudás a hacer la bajada? Y bueno, y ha pasado por todos lados, han venido, no hablo de gestiones, hablo de gente de la municipalidad que ha venido a verlo, y bueno, tendríamos que correr esto más allá, y sí, y no sé, pero hay que hacer una bajada. Y un paciente, me acuerdo que nos dijo, se la pago yo, chicos, háganla. Se la pago yo, así yo puedo venir. Dejó de ir porque no podía subir el cordón. Dejó de ir, se cayó un día y no fue más. Y le digo, pero no importa cómo la pagamos, lo importante es si yo puedo hacerla. Yo puedo cortar ahí el cordón y hacerla sin problema. O necesito una autorización. Bueno, y así estamos. Y hace 3 años, 4 que abrimos y seguimos con la bajada. Con el cordón como estaba y la imposibilidad de que alguien suba. No pueden subir, hay que subirlos por allá. Yo les digo que vayan al garage y que subamos al garage.
No, es terrible que no pueda andar una silla de ruedas por toda la ciudad porque no hay bajadas. Sí, porque esto, a ver... Esto pasa en todos lados, en el centro, en todos lados. Yo lo introduje con el caso puntual, pero en realidad es una problemática generalizada Pero no tiene lógica las bajadas. Yo no sé cómo lo pensaron, pero yo el otro día venía por la Rivadavia, ahí en la esquina, tiene la bajada, pero del otro lado no tiene la subida, la tiene en la Necochea, no la tiene en la Necochea, la tiene en la Rivadavia. Y vos decís, si viene la silla así, tiene que dar la vuelta así para subir. O sea, ni siquiera tenés bajada de un lado, bajada del otro. En muchas esquinas tenés la bajada y no tenés del otro lado. Y no es todo el centro, es muy poquito del centro que tiene bajadas de silla de ruedas. No estamos hablando de silla de rueda. La bajada tiene que ser para una persona que está con un andador, para una persona que está con muletas, para una persona que está con canadienses, para un carrito, una embarazada, para cualquier persona que necesite, no pueda bajar un cordón. Uh-huh. Pero no hay en toda la ciudad, no tenemos bajadas para personas con minusvalía. Y eso es terrible. ¿De poco o inaccesible Olavarría para un discapacitado? Sí. Uh-huh. Sí, porque yo lo vivía, que mi paciente cuadriplégica llegaba al consultorio, 10 cuadras venía en silla de ruedas, subía y bajaba en Buenos Aires. Y no es que las veredas, como dijimos, de Buenos Aires son las mejores, pero ella venía sola. Y yo mandaba solo a los pacientes, venían solos, en silla o en cúter, podían andar por la calle. Yo los veo acá que andan por la calle. Vos los ves, las sillas a motor, andan por la calle. Es un peligro. Pero bueno, porque acá el tránsito no es de lo mejor. Va a doblar uno y se los va a llevar puesto un día. Es un peligro. Tienen que poder entrar a la vereda y si quieren ir a un banco todo, después poder entrar. Que eso es propio de cada persona y lo hace cada uno y está bien. Pero bueno, tiene que haber accesos. Uh-huh. Y la gente tiene que, los colegios, las escuelas, no está pensado para las silla de ruedas. Uh-huh. No está pensado. ¿Tenés ganas de subirte o te subirías a esa lucha por visibilizar algo que no funciona? ¿Te interesaría, aparte de tu actividad y del trabajo que haces, pero conociendo la realidad que le toca a tus pacientes, sí, ¿te gustaría tomar un rol más protagónico en visibilizar lo que falta? Sí, todo lo que yo pueda ayudar en esta materia dentro de mi profesión, sí, obviamente que podría ayudar. Estoy dispuesta, sí. Uh-huh. Sí, no hay problema. Creo que es algo que es de lo que más me moviliza en Olavarría. Me pasa eso, me genera cosa rara. O sea, no puede ser que no pueda subir una silla, me indigna. Porque al paciente pobre le indigna y a mí tengo videos filmados de cómo suben, cómo los bajan los chicos de la ambulancia. Lo que pasa es que los chicos de la ambulancia tienen fuerza. Yo cuando tengo que subir, que han venido en vehículos particulares, los llevo hasta el garage. No puedo subirlo si es pesado. No puedo subir, pero bueno, nos rebuscamos. Pero no puede ser que es algo que se pida y que no se pueda hacer, porque no estamos pidiendo una obra, solo una bajada de cordón para un lugar que entran fácil 50 sillas de ruedas por día. La cantidad de sillas de ruedas que entran es terrible. Pero bueno, sí, me podría comprometer, sí. Uh-huh. Nerina, ha sido un gusto. El tiempo nos va llevando. Seguramente han quedado varias cosas por charlar y conversar. Pero para nosotros es un placer traer a personajes, como decimos siempre a las promos, personajes, personalidades o personas que hacen todos los días a esta Olavarría, que seguramente hay que seguirla haciendo. Sí, le falta mucho, pero hay mucha gente con ganas y empuje, y eso está bueno. Uh-huh. Hay mucha gente con ganas para trabajar. Para cerrar hoy voy a elegir el método de que te conviertas por un segundo en periodista, sí, o en preguntona, si querés. Me gustaría que vos hagas la última pregunta a Nerina y que obviamente Nerina la conteste. Así que si yo no pregunté algo, agarres alguna cosa que quedó pendiente, te preguntes y te respondas. Bueno, no sé qué preguntarme. Una de las cosas que quizás
que mucha gente me conoce hoy en día y que hacemos en el centro junto con mi socia es el tema del vértigo, y quedó pendiente porque muchos van ahí y dicen, ahí hacen vértigo, y fue traer también a Olavarría la rehabilitación vestibular que no había, que forma parte de la neurología también, y bueno, y que es un gran foco que no estaba apagado acá y que de a poco con mi socia lo estamos levantando, y al principio cuando yo decía, ¿qué hago acá? Y la gente me decía, pero vos pensás que por algo estás acá. A mí me costó mucho el primer año y decía, quería volverme. Y dice, quizás Olavarría necesita de estas cosas que no había. Cambiate el chip, porque yo seguía con el chip de Buenos Aires, de querer estar allá y no acá, no como ciudad, sino como profesionalmente. Y bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos trajo a abrir este lugar? Bueno, faltaba un lugar así, faltaba gente que haga rehabilitación vestibular, vértigos y mareos, faltaba. Nos falta un montón, pero en eso vamos, y ahí vamos. Nerina, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.